Buenos días, chicos. Em, bueno, el día de hoy voy a explicarles algunos puntos de la guía, voy a socializar algunos puntos de la guía y voy a dar la respectiva explicación de algunas temáticas. Ok, aquí encontramos la identificación de la institución, el grado. Bueno, el primer tema es Comparative Adjectives, ok, o adjetivos comparativos. ¿Para qué utilizamos las formas comparativas de un adjetivo? Plus, than, más el than, ¿ok? Que indica en español que, ¿cierto? To compare to people, places or things. Para comparar dos personas, dos lugares o dos cosas, ¿ok? Primeramente, ese es el uso de los comparative adjectives. Si yo les preguntara, what's the difference between a crocodile and an alligator, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un cocodrilo y un caimán? Podríamos decir que alligators are darker than crocodiles, que los caimanes son más oscuros que los cocodrilos. Ahí, como pueden observar, estoy utilizando el adjetivo dark, ¿verdad? Y le agrego una ER, darker, son más oscuros than, ese than en español indica que, ¿cierto? Alligator are darker, los caimanes son más oscuros que los cocodrilos, ¿verdad? Aquí también, pues, hago otra comparación utilizando otro adjetivo, en este caso, dangerous, que indica peligroso. Crocodiles are more dangerous than alligators to humans. Dice que los cocodrilos son más peligrosos que los caimanes para los humanos. Pero en este caso no le agregué ER al adjetivo, sino que le agregué more. ¿Cierto? ¿Y por qué le agregué more? Ya les voy a explicar las algunas reglas gramaticales que existen con unos grupos específicos que se los voy a mostrar. Bueno, en el primer grupo, estos son short adjectives o adjetivos cortos. Como pueden observar allí, les agrego ER, ¿verdad? Old, older, young, que es joven, younger, más joven, tall, que es alto, taller, más alto, dark, que es oscuro, darker, más oscuro, long, que es largo, longer, ¿verdad? A esos short adjectives o adjetivos cortos les estoy agregando simplemente ER, ¿verdad? En el grupo number 2 le duplico la consonante o la letra final, ¿verdad? ¿Cuál es la consonante o la letra final? En este caso, en el adjetivo big es la G y aquí la duplico. En el caso de hot es la T y en el caso de thin, que es delgado, es la N. Pero ¿por qué le duplico la consonante o la letra final a estos adjetivos? A ver, porque estos adjetivos de una sílaba tienen la terminación consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Aquí la vocal es la I y la G y la B son consonantes. Por esa razón, les duplico la consonante o la letra final, ¿cierto? Consonant, vowel, consonant, ¿cierto? La consonante es una B, la vocal es la I y la G es una consonante. Igual con hot, ¿verdad? Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Igual aquí con thin, ¿cierto? Consonante, vocal, consonante. Esa es la razón porque para duplicarle la consonante o la letra final a estos adjetivos. Vamos con el siguiente grupo. Los adjetivos terminados en Y, Carly, happy, easy. ¿Qué le sucede? Sencillamente esa Y la voy a suprimir, la voy a quitar y le voy a colocar una I latina y le agrego ER, ¿verdad? Carly, carlier, que es rizado, happy, happier, feliz, más feliz, easy, que es fácil, easier, más feliz, ¿verdad? Más fácil, ¿ok? Y vamos al último grupo, el grupo number 4, el grupo número 4. Ahí tenemos adjetivos
que tienen 2 sílabas o más y son llamados long adjectives. A estos adjetivos que tienen 2 o más sílabas no le voy a agregar er. A esos adjetivos que le voy a agregar more antes del adjetivo, ¿cierto? Beautiful, more beautiful, más bonito, más hermoso. Popular, more popular, ¿cierto? Pueden observar que popular tiene 3 sílabas. Famous tiene 2 sílabas y por eso le agrego ¿cuál? More, ¿verdad? More famous, more interesting, more difficult, ¿verdad? Son adjetivos que tienen 2 o más sílabas, por esa razón le agrego more, ¿ok? Antes del adjetivo. Y aquí, como pueden observar, están explicados los 4 grupos de los adjetivos. Además de esos 4 grupos, existen unos comparativos irregulares, que son estos que están aquí. Good, bad, and far. Bueno, ¿ok? El comparativo, la forma comparativa es better, ¿ok? Que es mejor. Bad, que es malo. La forma comparativa es worse, que es peor. Far, que es lejos. La forma comparativa es farther, que es más lejos, ¿cierto? Estos comparativos son llamados irregulares. ¿Por qué? Porque no tienen una regla fija. No les agrego er, no cambia la i, ¿cierto? Sencillamente son tal como pueden observar aquí. Good, better, bad, worse, far, farther. Y vamos con unos ejercicios cortos, ¿verdad? Aquí tenemos en el paréntesis, en la oración número 1, tenemos el adjetivo a ubicar en esa línea, ¿verdad? Entonces short quedaría como shorter, ¿verdad? Pero para yo decir John es más pequeño que William, hace falta el que. Y para comparar, el que se escribe de esta forma, than. John is shorter than William, es decir, que John es más pequeño que William, ¿verdad? La número 2, the weather today is bad. Ojo, bad es un adjetivo irregular, ¿verdad? Y en este caso sería worse, pero para decir peor que, debo agregar el than, ¿cierto? El clima hoy es peor que ayer. Vamos con la número 3. The first exam was easy, but the second was more difficult, ¿cierto? ¿Por qué more? Porque difficult es un adjetivo de más de 2 sílabas o de 2 sílabas o más, ¿cierto? En este caso, difficult, ¿cierto? Es un adjetivo largo, long adjective, ¿cierto? Recuerden que los que tienen 2 o más de 2 sílabas se le agrega que more. Por esa razón va more difficult. La número 4, she thinks the service is, ella cree que el servicio es, allí el adjetivo good es irregular, ¿cierto? ¿Y cómo queda? Queda better. Ella cree que el servicio es mejor. And the prices are, y que los precios son cheap, adjetivo cheap, barato. ¿Cómo queda? Más baratos. Are cheaper, son más baratos. La número 5. I'm tall, but my brother is taller, ¿verdad? Soy alto, pero mi hermano es más alto. Correcto, queda taller, le agrego er. Listo, ahora sí vamos a mirar algunos ejercicios de la guía, vamos a socializarlos. Aquí en el número 1 dice, which of these jackets do you like more? ¿Cierto? ¿Cuál de estas chaquetas te gusta más? Y ahí responde, I prefer the leather ones. Y dice que le gusta, que prefiere la de cuero, ¿verdad? ¿Por qué? The design is, entre paréntesis tengo el adjetivo a ubicar de la forma comparativa, ¿verdad? Entonces digo, the design is nicer. El diseño es más bonito. And it looks, y se ve como expensive, es un adjetivo largo, ¿cierto? De 2 o más de 2 sílabas. ¿Cómo queda? Queda more, ¿verdad? More expensive. Pero para yo decir más caro que, debo agregar ¿qué palabra? El than, ¿cierto? It looks more expensive than the wool one, ¿cierto? Para decir que se ve o parece más caro que el de lana, ¿cierto? Esa es la forma correcta, así lo debieron completar. La número 2.
These sweaters are nice. Which one do you prefer? ¿Cierto? Estos buzos de lana son bonitos. ¿Cuál prefieres? Dice, I like the gray one better. ¿Cierto? Dice que le gusta más el gris. The color is pretty. Como pretty termina en Y, ¿qué le pasa a la Y? Esa Y se convierte en I latina y le agrego ER, ¿verdad? ¿Cómo queda? Prettier. The color is prettier. El color es más bonito, punto seguido. It's, como el adjetivo es attractive, ¿cierto? Atractivo, es un adjetivo de dos o más de dos sílabas. ¿Cómo queda? More attractive, pero para yo decir es más atractivo que el café con amarillo, entonces utilizo than. It's more attractive than, ¿cierto? Es más atractivo que el café con amarillo. La número 3. Which rings do you like better? ¿Cierto? Entonces, ¿qué anillos te gustan más? Ahí responde, I like the silver ones more. Dice que le gustan más los plateados. They're, ellos son ¿qué? Small, ¿cómo queda la forma comparativa de small? Smaller, ¿verdad? They're smaller than the gold ones, ¿cierto? Pero para decir son más pequeños que, utilizo el than. Son más pequeños que los dorados. And they're cheaper. Y son más que, más baratos. Hasta ahí porque hay un punto. And they're cheaper, ¿verdad? Y son más baratos. Así debió quedar ese ejercicio. Vamos al siguiente. Ok, el siguiente tema es demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives o adjetivos demostrativos. Entonces vamos a iniciar con esta parte. Tenemos this. This is an apple. This se utiliza en singular y en español es esto o esta. Cuando el objeto lo estoy tocando o lo tengo demasiado cerca. Ojo con eso, ¿verdad? Esto es una manzana. This is an apple, ¿verdad? This is a book. Esto es un libro. That, cuando utilizo that, cuando el objeto está lejos, cuando el objeto está lejos y también se utiliza en singular. That quiere decir en español eso, esa, aquello, ¿verdad? O aquella. That is an apple. Esa es una manzana o aquella es una manzana. También se utiliza en singular. Vamos entonces con estos de acá que se utilizan en plural, ¿verdad? These are apples. Estas son manzanas. These. ¿Cuándo utilizo these? Cuando son varios objetos o son varias cosas y las estoy tocando o las tengo demasiado cerca, ¿verdad? Y cuando utilizo those, que indica esos o esas, ¿verdad? Aquellos o aquellas. Those are apples. Esas son manzanas. O aquellas son manzanas, ¿verdad? Entonces tenemos this, esto, cuando el objeto lo estoy tocando o lo tengo demasiado cerca y es en singular. Tengo that, también se utiliza en singular cuando el objeto o la persona está lejos y quiere decir en español eso, esa, aquello o aquella. These, este que está aquí debajo, se utiliza en plural estos, ¿verdad? O estas, cuando el objeto o la persona está cerca, ¿verdad? O lo estoy tocando. Y those quiere decir esos o esas, cuando está lejos y se utiliza en plural, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a mirar la siguiente parte. Vamos a explicar parte por parte lo que nos indica esta pregunta. Empezando por el how much, ¿verdad? How much is quiere decir en español cuánto cuesta, en singular. How much is, ¿verdad? This or that, que ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta este, verdad? O cuánto cuesta ese o aquel. Y ese one que está allí, ¿a qué hace referencia? Ese one puede indicarme el artículo, la prenda de vestir, el objeto el cual yo estoy señalando, ¿verdad? Cuando usted llega a una tienda, ¿verdad? How much is that one? ¿Verdad? How much is this t-shirt? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta esta camiseta? ¿Cierto?
Entonces el one aquí me reemplaza a estas palabras o a estos artículos. How much is this one? How much is that one? ¿Cierto? Para yo no decir backpack, nuevamente utilizo el one. ¿Cuánto cuesta esta blusa? How much is that backpack? ¿Cuánto cuesta aquel o ese qué? Bolso, ¿cierto? Backpack, pues se entiende que es un morral o un bolso que se coloca en la espalda. How much is that watch? ¿Cuánto cuesta ese reloj, verdad? Entonces, si yo quiero decir reemplazar la palabra reloj, puedo utilizar el one. How much is that one? ¿Cierto? ¿Cuánto cuesta ese? Bueno, esta es en singular. Vamos entonces a la que es en plural. How much are? ¿Cuánto cuestan, verdad? En plural, ¿cierto? ¿Cuánto cuestan? Por el are. ¿Cuánto cuestan estos? ¿Cierto? Esos o aquellos. Nuevamente, pero aquí no tenemos one, sino ones en plural, ¿cierto? Entonces, este ones me puede reemplazar a estas palabras, ¿cierto? Jeans, shorts, pants, shoes. Y puedo preguntar, how much are these jeans? ¿Cuánto cuestan estos jeans? O puedo decir, how much are these ones? ¿Cierto? ¿Cuánto cuestan estos jeans? ¿Cierto? El ones me reemplaza a estas palabras. How much are these shorts? ¿Cuánto cuestan estas bermudas o estos pantalones cortos? How much are those pants? ¿Cuánto cuestan aquellos pantalones? How much are those shoes? ¿Cuánto cuestan esos o aquellos zapatos? ¿Verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que en inglés estas palabras siempre van en plural. Jeans, shorts, pants and shoes, ¿verdad? Y por eso hay que utilizar art y en este caso these or those, ¿verdad? Porque como estas palabras van en plural y no en singular, ¿verdad? Por eso yo no digo how much is, sino yo digo how much are, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan estos jeans, estos pantalones cortos, estos pantalones o estos zapatos, ¿verdad? Y ese ones, nuevamente explico, me reemplaza a una de estas palabritas. Para yo no decir jeans, yo digo how much are these ones, ¿verdad? Y así con las demás. Ahora sí vamos a los ejercicios. Ah, no. Falta perdón. Which one or which ones, ¿verdad? Esta es una pregunta, esta es otra pregunta. ¿Cuál? Which indica cuál en español, ¿verdad? Y si yo le agrego one, ahí especifica, ¿cierto? Nos ubicamos enseguida, inmediatamente en un objeto, en un artículo, en un ítem, ¿cierto? Which one, cuando es uno solo, y cuando son varios, ¿verdad? O cuando la palabra está en plural, utilizo ones, ¿verdad? ¿Cuál o cuáles? Aquí lo está diciendo, aquí se lo está diciendo, se lo está explicando. Entonces, which one, ¿verdad? El vendedor de una tienda dice, de un almacén, which one, ¿cuál? Y usted le dice, the red one. Hay que hacer referencia a ese one aquí a la blusa, ¿verdad? Usted puede decir the red blues o puede decir the red one. Sí, ya usted mencionó la blusa, ¿cierto? Nuevamente, which one? The blue one. Es decir, se puede referir a un reloj, ¿verdad? Como hay varios relojes en una vitrina, por ejemplo, entonces usted especifica the blue one, ¿cierto? El azul, ¿cierto? Como hay varios zapatos en un almacén, usted especifica the gray ones, ¿cierto? Los grises o los zapatos grises. Y acá, shorts, unos pantalones cortos, usted especifica the white ones. Entonces este ones o este one me reemplaza a estas palabras o a estos artículos. ¿Ok? Ahora creo que sí, vámonos para los ejercicios. Bueno, aquí está el ejercicio, uno de los ejercicios que aparece en la guía, ¿verdad? Exercises. Dice, excuse me, how much are those jeans? ¿Cierto? La cliente que llega al almacén a comprar algo pregunta, disculpe, ¿cuánto cuestan esos jeans? ¿Verdad? Como no los tiene cerca, por eso utiliza those, el adjetivo demostrativo those. Y como la palabra jeans está en plural, por eso debe ser ese adjetivo demostrativo. ¿Cuánto cuestan esos o aquellos jeans? ¿Verdad? Y la vendedora le responde, which
Ones, como son jeans, ¿verdad? Por eso le responde ones en plural. Es para ella no decir otra vez which jeans, sino que ella dice which ones, ¿verdad? ¿Cuáles? Entonces, la misma vendedora también le dice, do you mean, ¿cierto? Do you mean this? ¿Verdad? ¿Te refieres a estos? Y ella los está tocando y por eso utiliza la palabra these en plural, ¿verdad? ¿Te refieres a estos? Do you mean these? O también puede decir, do you mean the dark ones, ¿verdad? O the dark jeans, te refieres a los oscuros, ¿verdad? Los jeans oscuros. Bueno, la cliente le responde, no, the light blue ones, ¿verdad? Entonces dice, no, los jeans azul claro, ¿verdad? No los azul oscuro. Entonces aquí ones me reemplaza la palabra jeans y aquí ones me reemplaza a la palabra jeans nuevamente. Entonces la cliente le dice, la vendedora le dice, oh, these are, estos cuestan 59.95 dólares, ¿verdad? Y le dice que cuestan eso porque se supone que los está tocando, ¿verdad? Aunque también podemos colocar those are, incluso they are, también, pues sería válido, ¿verdad? Alguna de esas tres. Bueno, la cliente le dice, wow, that's expensive, eso es costoso. Vamos a la siguiente imagen y a la siguiente conversación. How much is, ¿verdad? El cliente llega a comprar un bolso, o por lo menos llega a preguntar, how much is that backpack, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta ese o aquel morral? ¿Cierto? Como no lo está tocando, aunque la imagen parece que le estuviera tocando, pero no, pues hay una barra que separa al vendedor y al cliente, entonces él pregunta, how much is the backpack? ¿Cuánto cuesta ese morral? Y ella le responde, which one? Como el morral o el bolso es uno solo, por eso utilizamos one aquí y no ones, ¿cierto? Porque en aquel caso era jeans. Bueno, y él le responde, the orange one, ¿verdad? El naranja, el morral naranja. Y ella inmediatamente le da el precio, it's $36.99, ¿verdad? But this green one, it's only $22 and $25, ¿cierto? Pero el verde, o también pueden utilizar este verde, ¿cierto? Pues cualquiera de las dos palabras es correcta, está en solo 22 por 25, ¿verdad? Y él le dice, that's not bad, no está mal, puedo verlo por favor, y allí finaliza. Entonces así debieron completar esa actividad. Y vamos a esta última, antes de finalizar. What are these things made of? ¿Cierto? ¿De qué están hechas estas cosas, verdad? Ahí tenemos cotton, que es algodón. Tenemos gold, que puede ser oro o puede ser dorado con el color. Leather, que es cuero. Plastic, que es plástico. Rubber, que es goma. Silk, que es seda. Silver, que es plata. Y wool, que es lana. Entonces, el number one dice a silk tie, una corbata de seda, ¿verdad? Number two, ¿cuál es el number two? El number two sería gold, ¿verdad? A gold bracelet, ¿cierto? Una pulsera de oro, ¿cierto? O dorada también, pero en este caso, como ¿de qué están hechas estas cosas? Pues debería ser un brazalete de oro. Number three, a silver ring, ¿cierto? Un anillo de plata, a silver ring. Number 4, a cotton shirt, ¿cierto? Una camisa de algodón, Number 5, ¿de qué está hecho la correa o el cinturón, verdad? A leather belt, una correa de cuero. ¿De qué están hechos los aretes? Number 6,
de plástico, ¿verdad? Plastic earrings. Number 7, flip-flops. Es lo que se conoce como sandalias o chancletas. ¿De que están hechas? De goma, ¿verdad? De caucho, ¿verdad? De caucho. Rubber flip-flops. ¿Y de qué están hechas las medias? Allí sería wool, de lana, ¿cierto? De lana. ¿Ok? Wool socks.